Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Hoy, en una sesión histórica que puede quedar para lo que es un ejercicio de irresponsabilidad política ante las generaciones futuras y ante las generaciones presentes. Nuestro pueblo venezolano está siendo testigo de uno de los bochornos republicanos más cínicos y descarados contra la democracia de los últimos 50 años. Nos vienen a hablar de responsabilidad política. Nos vienen a hablar de responsabilidad política aquellos que el 11 de abril violaron la Constitución, disolvieron los poderes y se fueron de manera irresponsable. Nos vienen a hablar de responsabilidad política aquellos que no asumieron los costos que para la nación tuvo el paro petrolero del 2003. Nos vienen a hablar de responsabilidad política aquellos que aún no han asumido ante el país las 43 muertes y los más de 960 heridos que costó los hechos de la salida. Nos vienen a hablar de responsabilidad política aquellos que luego de perder las elecciones del año 2013 llamaron al pueblo a descargar su arrechera y que ello condujo a la muerte de más de 33 venezolanos. Nos vienen a hablar de responsabilidad política aquellos que han utilizado los medios y modos de producción para boicotear la economía, generar zozobra en la población y afectar y angustiar al pueblo venezolano en largas colas para adquirir alimentos. Nos viene hablar, decía Eduardo Galeano, lo que para un griego sería lo cínico. Bueno, los cínicos se quedaron pequeños ante estos diputados de oposición. Y vamos a hablar un poco de la Constitución Nacional. Esa misma Constitución que en el año 99 ustedes fueron a un referéndum a votar porque no se aprobara. Y en ese sentido, comenzamos por decir algo. El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias número 808 del 2 de septiembre, ha dicho que este poder legislativo se declaró en desacato y por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia en el que claramente se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario. En primer lugar, debemos decir que todos los hechos, actos, acuerdos emanados de esta sesión y de las sesiones anteriores están viciados de nulidad conforme a sendas sentencias, tanto de la Sala Constitucional, sentencia número 808 del 2 de septiembre, sentencia número 810 del 21 de septiembre, en la que se insistió en que resultan manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emitidos de esta sala, de esta Asamblea Nacional. Ello significa que mientras nosotros sigamos ajenos a lo que es el respeto a la Constitución, no podemos valernos de ella para dar el golpe de Estado que se pretende dar desde acá. En tercer lugar, dice la doctrina constitucional que la figura del desacato se materializa cuando una persona ha sido conminada por la autoridad judicial a que cumpla con el contenido impuesto en una sentencia y esta persona no acata el mismo, con lo cual, ante esta negativa o contumacia, debe ser objeto de sanción penal de inmediato. Y esta directiva de la Asamblea Nacional, hoy no está acá el irresponsable de Henry Ramos Alup, esta directiva de la Asamblea Nacional responderá en su momento ante lo que ha sido la contumaz conducta de desacatar una sentencia. Y ello hace que concatenemos lo que es el desacato a sentencia con el artículo 138 de la Constitución Nacional, que nos dice, leo,
ciudadano presidente de la directiva, artículo 138, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Quiere decir que en este momento la Asamblea Nacional se halla usurpando funciones, se halla ante lo que es la comisión de lo que la doctrina constitucional establece como actos sin eficacia y sin validez jurídica. En cuarto lugar, podemos destacar lo siguiente, compañero: la figura del juicio de responsabilidad política. En Venezuela no existe esta figura para el presidente de la República conforme a lo que se ha planteado hoy. Han hecho una copia chimba de lo que es el impeachment, que es una figura de los regímenes parlamentarios. En Venezuela, nuestra Constitución establece un régimen presidencialista, lo que quiere decir que el presidente de la República tiene doble rol, como jefe de Estado y como jefe de gobierno. No es el presidente de la Asamblea Nacional y de su junta directiva un poder que se halla supra por encima del resto de los poderes del Estado. De manera tal que aparte de la defecio, del bodrio jurídico, parece que este acuerdo lo redactó la misma gente que redactó el Carmonazo del 11 de abril, porque tiene las mismas lagunas, la misma piratería jurídica y la misma ceguera que el fascismo normalmente tiene cuando se encuentra embriagado de poder y se encuentra con ambiciones desmedidas contra el Estado y la democracia. Detrás de esto, les decía entonces que en Venezuela jurídicamente no cabe la figura de la responsabilidad política del presidente. Nosotros no somos Brasil, donde se utiliza el impeachment como una figura de la Cámara de Diputados posteriormente ratificada por el Senado. En Venezuela la figura para ir y enjuiciar al presidente de la República primero están vinculadas a un antejuicio de mérito que se realiza ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y valga decir que el día domingo ustedes en un acto ilegal destituían y desconocían al Tribunal Supremo de Justicia. En cuarto lugar, luego de vista de manera obvia lo que es, lo que llaman los juristas, un fraude constitucional y una desviación de poder de esta Asamblea Nacional, vamos a lo que es la figura del abandono de cargo. Erasmo de Róterdam, un famoso escritor europeo, tenía un libro que se llamaba El elogio a la necedad o El elogio a la estupidez. Bueno, ustedes como que se lo aprendieron muy bien porque viven elogiando la estupidez y elogiando la necedad, diciendo que el presidente Nicolás Maduro ha abandonado el cargo. Vaya ridiculez esta oposición. Cuando hemos visto un presidente trabajando día a día. En quinto lugar, el viaje del presidente de la República. Dice esta Constitución Nacional que el presidente solo debe notificar a la Asamblea Nacional cuando sale por más de 5 días del país. En este caso, en primer lugar, ¿a cuál asamblea el presidente debe notificar si se encuentra en desacato? Y en segundo lugar, no pasó más de 5 días fuera. Aprendan a leer porque están demasiado piratas ustedes, compañeros y compañeras. Y ya voy cerrando, ciudadano presidente. No aplica ni el artículo 222 de responsabilidad política, no aplica ni la figura del abandono de cargo, no aplica ni la ridiculez de la nacionalidad del presidente. Y por último lugar, quiero preguntarles algo, compañeros. Aquí tengo todos los tweets que ayer enviaron porque ustedes mandaron al Chugo Torrealba a que se reuniera en la mesa de diálogo. Tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado Américo de Gracia.